Alumnos trader de Genesis Company, buenos días, buenas tardes, depende de qué horario estén mirando este video. Hoy vamos a hablar de un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de hacer análisis técnico. Como venimos hablando en videos anteriores de la tendencia del mercado, si un mercado tiene una tendencia es muy probable, no muy probable, pero en algún momento tiene que cambiar esa tendencia. Y para cambiar esa tendencia, los mercados no cambian de tendencia de un día para otro, ni un día es alcista y el otro día es bajista. Se va formando ciertos patrones, ciertos movimientos del mercado donde va testeando una zona y se va formando el patrón dentro de esa zona para pasar de una tendencia de mercado a otra tendencia de mercado. Para los cambios de patrones tienen varios requisitos. Uno de ellos es un requisito previo para cualquier modelo de cambio, es la existencia de una tendencia anterior. Es lo que le venía comentando. Para pasar de una tendencia alcista a una bajista, primero tiene que haber una tendencia alcista, es decir, para haber un cambio de tendencia, primero tiene que haber una tendencia anterior. La primera señal de un cambio inminente de tendencia es a menudo la ruptura de una tendencia de la línea. Es decir, si nosotros estamos en un mercado alcista, tenemos nuestra línea de tendencia alcista, la primera señal que nos muestra el mercado de un posible cambio de tendencia es la ruptura de la línea de tendencia alcista. Cuanto más grande sea el patrón, mayor será el movimiento. Es decir, si un patrón se va formando en altura y en tiempo, significa que mayor altura y mayor tiempo, mayor desarrollo luego el cambio de tendencia. Los patrones superiores sobre resistencia generalmente tienen una duración más corta y son más volátiles que los patrones inferiores sobre soporte. Esto lo voy a explicar ahora cuando hablemos del patrón hombro, cabeza, hombro. Le voy a explicar bien este requisito, este punto en detalles. Los patrones inferiores sobre soporte generalmente tienden banda de precio más pequeña y lleva más tiempo confeccionarlo. El volumen en general es más importante del lado ascendente. Estos últimos tres puntos los vamos a desarrollar bien ahora cuando miremos este patrón de hombro, cabeza, hombro. Entonces nosotros decíamos que el mercado generalmente se mueve por tendencias. Y para que se dé un cambio de tendencia, el primer requisito es que tenemos que venir de una tendencia anterior, ¿sí? Esto generalmente se cumple. Entonces nosotros tenemos una tendencia alcista, el mercado viene haciendo, seguimos la línea del cursor acá, y el mercado viene haciendo alto más alto y mínimo más alto, otro máximo más alto, otro mínimo más alto, otro alto más alto, un mínimo más alto o igual. Nuestro siguiente máximo no supera al máximo anterior y no hace un mínimo más bajo. Entonces acá vemos que el mercado nos rompe la línea de tendencia alcista, nos marca la primera señal de un cambio inminente. El mercado retrocede, no nos puede superar el máximo anterior y rompe a la baja. Esto sería un hombro, cabeza, hombro, donde nos dice, la verdad que los nombres de los patrones y los gráficos, la verdad que no le encuentro mucho el sentido yo de los nombres que le pusieron, pero bueno, son con los nombres que tenemos que actuar. El hombro, cabeza, hombro es un patrón de cambio de tendencia alcista a tendencia bajista, donde el mercado nos viene haciendo máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto, que nos muestra el primer máximo acá, el primer hombro. Luego tiene un retroceso
nos hace un máximo más alto que el anterior, donde figura la cabeza, luego un retroceso nos hace un máximo más bajo que la cabeza y tiene un retroceso. Este retroceso del segundo hombro, hombro, cabeza, hombro, este retroceso del segundo hombro es el que rompe el cuello. El cuello se forma por los dos mínimos anteriores, el mínimo del primer hombro y el mínimo de la formación de la cabeza. Se unen los dos mínimos y nos forma el cuello del hombro, cabeza, hombro. Si el mínimo del segundo hombro rompe el cuello, se confirma el patrón hombro, cabeza, hombro y pasa de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Si lo miramos de otra forma, nosotros venimos haciendo máximos más altos y mínimos más altos, máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto, mínimo más bajo, máximo más bajo, mínimo más bajo, máximo más bajo, mínimo más bajo. Entonces pasamos de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Cuanto más grande el patrón, será el movimiento más grande. Esto, como les explicaba, que en tiempo lleva un tiempo, es un proceso la formación de estos patrones en tiempo y en longitud, ¿sí? Y dependiendo de lo grande que el patrón, el movimiento será más grande. Los patrones superiores sobre resistencia generalmente tienen una duración más corta y son más volátiles que los patrones inferiores sobre soporte, ¿sí? Nosotros imaginemos que este patrón se da sobre una resistencia, es decir, que el precio viene haciendo alto más alto, mínimo más alto, alto más alto, mínimo más alto. Lo encontramos en una resistencia, acá, en una resistencia importante, donde el precio reacciona en la resistencia. Entonces, como es una resistencia, es un patrón superior, es un patrón que se da en la parte superior del mercado. Y generalmente tiene una duración más corta y son más volátiles, se forman más rápido y son más volátiles. En cambio, los patrones inferiores, acá nosotros tenemos un soporte, es decir, que el mercado viene haciendo mínimo más bajo y máximo más bajo, mínimo más bajo, máximo más bajo, mínimo más bajo, encuentra un soporte y se va formando el patrón, ¿sí? En una tendencia bajista que se llama hombro, cabeza, hombro invertido, nosotros venimos de una tendencia bajista haciendo mínimo más bajo, máximo más bajo, mínimo más bajo, nos forma el primer hombro, máximo más bajo, mínimo nuevamente más bajo, nos forma la cabeza, luego tenemos un mínimo igual o más bajo, un máximo igual o más bajo, un mínimo más alto que la cabeza, que nos forma el cuello, y luego tenemos la rotura del cuello, que acá es donde se valida el patrón alcista. Generalmente tenemos un retesteo de la zona del cuello para salir al alza. Bueno, el siguiente punto donde dice que los patrones inferiores sobre soporte, recuerden, este es un patrón inferior porque se da sobre un soporte, generalmente tiene banda de precio más pequeña y lleva más tiempo confeccionarlo. El volumen en general es más importante del lado ascendente. Nos dice que el volumen generalmente es más importante de este lado del patrón. Le voy a explicar por qué. Una regla básica, yo siempre le hablo de reglas y de reglas no filosóficas, sino de la naturaleza, es que por sentido de gravedad, si nosotros tenemos una tendencia alcista y tenemos una rotura de la tendencia alcista, un segundo hombro y una rotura del cuello,
el precio cae por su propio peso. Es decir, no necesito un impulso bajista, ya con el propio peso el precio ya tiende a ir para abajo. En cambio, en una figura que se da sobre soporte, una figura inferior, como venimos de una tendencia bajista, necesitamos un impulso para llevar al precio al alza. Por eso es muy importante el volumen de este lado de las formaciones de cambio de tendencia. En este lado, sobre la parte superior, sobre resistencia, como les decía, el precio cae por su propio peso, encuentra una resistencia, no tiene fuerza y por su propio peso el precio tiende a caer, ¿sí? Encuentro una resistencia, no tengo fuerza para romper esta resistencia, caigo. En cambio, en una tendencia bajista, que el precio va abajo por su propio peso, encontramos un soporte, la fuerza bajista se está yendo, pero necesitamos un impulso alcista para cambiar el sentido de la tendencia, ¿sí? Entonces, ahora explicamos el hombro, cabeza, hombro. Vamos a mostrar algunos patrones complejos de hombro, cabeza, hombro. Se puede dar a encontrarlo también en doble cabeza o doble hombro, ¿sí? Venimos en una tendencia bajista, el mercado nos hace un punto más bajo, repite el punto más bajo, vuelve a la zona del cuello, no me puede romper el mínimo de la cabeza, rompe el cuello, reacciona y va para arriba. Este patrón se puede dar tanto en la parte superior como la parte inferior, ¿sí? Se puede dar el patrón abajo o se puede dar el patrón arriba. Se puede dar el patrón como hombro, cabeza, hombro invertido o como hombro, cabeza, doble cabeza, hombro para arriba, ¿sí? También se puede dar doble hombro, cabeza, doble hombro. Es decir, que el patrón, voy a poner este acá, el patrón viene en una tendencia alcista, me forma dos hombros, me forma la cabeza, los segundos hombros no pueden superar a la cabeza, me genera un cuello, el patrón rompe y me genera una línea de tendencia bajista. Para descubrir todas estas figuras que se van formando en el mercado, es tiempo, es práctica, es ajustar el ojo y el cerebro a todas estas formaciones, así que no se desesperen en ver o encontrar estas formaciones. A medida que van practicando lo van a ir comprendiendo y lo van a ir ejecutando de mejor forma. Con respecto a cómo ejecutar o cómo tomar entrada de estos patrones, se van a ver y se van a especificar, y lo vamos a trabajar sobre gráficos con velas japonesas en las distintas clases donde tomemos entrada. Entonces vamos a ir explicando cuáles son las formas de ingresar al mercado dependiendo de cada uno de los patrones, ¿sí? Terminamos con patrón complejo. Otra forma de cambio de tendencia que es muy similar a la de hombro, cabeza, hombro, pero nada más que con una diferencia, que el punto del medio no supera los máximos anteriores o mínimos anteriores y se llama el triple techo. Es decir, nosotros venimos de una tendencia alcista, el mercado llega a un soporte, a una resistencia, tenemos acá una resistencia, ¿sí? Y el mercado no lo puede romper, no hace un retroceso, vuelve sobre la zona, no la puede romper, no hace un retroceso, no rompe la línea de tendencia, lo cual acá es el primer llamado de atención de un posible cambio de tendencia de alcista a bajista. Tenemos el tercer intento de rompernos esta resistencia, no lo puede lograr,
y luego nos rompe, por así llamarlo, el cuello del hombro cabeza a hombro, que es el mínimo anterior formado, que tenemos retroceso, un mínimo más alto, impulso, no podemos lograr un máximo más alto, no logramos un mínimo más bajo, no logramos un máximo más alto, es como que está lateralizando el precio hasta rompernos el mínimo anterior y ya nos forma un mínimo más bajo que luego viene a retetear, nos forma un máximo más bajo y nos va formando un mínimo más bajo. Es decir, nos cambió de tendencia de alcista a bajista. Esto se da en la parte superior. Esto sería una resistencia. Esto no se da, es decir, la formación de estos patrones no se da en cualquier lugar, se da en una zona específica, en una zona donde el mercado reacciona, donde se muestra de forma que acá sucede algo. La acción del precio dice que acá para los inversionistas el precio está muy caro y deciden vender, acá está muy barato, deciden comprar, muy caro deciden vender, muy barato deciden comprar, muy caro deciden vender. Esta fuerza supera la fuerza compradora, lo rompe, retestea y cambiamos de tendencia. En cambio, acá se da sobre un soporte. No se da en cualquier parte del mercado. Tiene que haber un soporte o una resistencia importante. Acá nosotros venimos de un mercado bajista, del cual el precio viene haciendo mínimos mínimos más bajos y máximos más bajos, mínimos más bajos, máximos más bajos, mínimo más bajo, máximo más bajo. No me puede romper el mínimo anterior, no me puede romper el máximo anterior, no me puede romper el mínimo anterior. Rompe el cuello o retroceso bajista, el mínimo anterior, el máximo anterior, perdón. Rompe, me genera un máximo más alto, un mínimo más alto y comenzamos una línea de tendencia alcista. ¿Sí? Esta es otra forma de pasar de línea de tendencia bajista a alcista a través de tres soportes. ¿Sí? Es lo mismo, nada más que esta se da en la parte superior y esto se da en la parte inferior, sobre una resistencia, sobre un soporte. Vamos a ver para que le deje más claro. Vamos a poner esto así, esto así. Esto se da sobre una resistencia. Vamos a ponerlo en rojo. Resistencia. Y acá una resistencia. Y acá tenemos un soporte. En verde. ¿Sí? Entonces el precio llega a una resistencia, no la puede romper, no la puede romper, rompe a la baja, cambio de tendencia. Llega a un soporte, no lo puede romper, no lo puede romper, me rompe la tendencia bajista, rompe el máximo más bajo y me sale al alza, ¿sí? Esto es triple patrón de cambio de tendencia. Se da triple techo o triple piso. Luego tenemos, y por último, dentro de los patrones más conocidos de cambios de tendencia, tenemos el doble piso o el doble suelo. Esto es una resistencia.
secuencia, interior, centro, ¿sí? Interior, centro, separo. Bueno, no importa. Esto es una resistencia, esto es una resistencia, esto es un soporte, y esto es un soporte. El doble piso o doble techo es igual al triple techo, pero nada más que se da dos veces. Venimos en una tendencia alcista, donde el mercado viene haciendo máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto, nos llega a una zona de resistencia, el precio no lo puede superar, no hace un mínimo más bajo, viene a la zona de tendencia alcista, tiene un impulso, no me puede superar el punto 1, vuelve, me rompe la línea de tendencia y me rompe el mínimo anterior y nos figura un cambio de tendencia bajista, haciéndonos mínimo más bajo y máximo más bajos, ¿sí? Esto se da en la parte superior, acá una resistencia, y este mismo caso se da en la parte inferior de un cambio de tendencia de bajista a tendencia alcista. El precio viene haciendo mínimo más bajo, máximo más bajo, mínimo más bajo, máximo más bajo, mínimo no encuentra un soporte, vuelve a la zona, mínimo no nos puede superar el soporte, nos rompe la línea de tendencia, nos retestea, nos rompe esto es así, nos rompe la línea de tendencia, nos rompe el mínimo anterior, el máximo anterior nos rompe, retestea y es un cambio de tendencia donde hacemos una tendencia alcista. ¿Sí? Ahora, algo que se puede dar muy común y tenemos que tener en cuenta que el cambio de tendencia se da cuando nos rompe el mínimo anterior o máximo anterior, no, este no. El cambio de tendencia se da cuando nos rompe el mínimo o el máximo anterior. Acá tenemos un mínimo más alto, no lo puede superar y luego nos rompe la línea de tendencia y nos rompe el mínimo más alto anterior. Ya nos genera un mínimo más bajo, entonces pasamos de hacer mínimo más alto a mínimo más bajo. Acá pasamos de hacer máximo más bajo a máximo más alto. Hay que tener en cuenta que esta es nuestro cambio de tendencia. ¿Cuándo se da ese cambio de tendencia? Bueno, como hablamos las clases anteriores, que una simple ruptura de intradía no significa un cambio de tendencia, y que hay varios analistas que sostienen que hay que esperar una ruptura mayor al 3%, una ruptura de 24 horas, una ruptura de 48 horas, si en 48 horas no vuelve sobre la zona, es decir, si no me hace esto y después me vuelve acá, esto puede ser que vengamos manteniendo la línea de tendencia alcista, pero si ya rompió, me confirma acá y me va para abajo, es otra cosa. Esto sería el ejemplo de ese caso. El mercado viene haciendo máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto, mínimo más alto. Máximo más alto no encuentra una zona de resistencia, no hace un mínimo más alto. Máximo igual sobre la zona de resistencia, pero un mínimo más bajo, más alto, nos mantenemos sobre la línea de tendencia alcista. El mercado nunca nos rompió la línea de tendencia alcista ni nos hizo un mínimo más bajo, es decir, que no nos da señales de cambio de tendencia. Luego el mercado rompe la resistencia y sigue al alza. Entonces, es decir, acá se dio el patrón de
doble techo, acá el primer punto, el primer toque y acá el segundo toque, pero no hubo un cambio de tendencia, sino la tendencia alcista la mantuvo en su rango haciendo mínimo más alto. En la parte inferior podemos ver de la misma forma, el mercado viene en una clara línea de tendencia bajista, donde nos viene haciendo máximo más bajo, nos llega a una zona de soporte, el cual el mercado al principio no la puede superar, no toca una vez, no toca dos veces, pero cuando llegamos acá no significa que va a haber un cambio de tendencia porque el mercado reaccionó en un soporte dos veces, sino que vuelve a la línea de tendencia bajista y rompe nuevamente el soporte, manteniéndonos en una línea bajista. Por eso hay que ser cauteloso, ser paciente, intentar leer lo que el mercado nos va dando, las señales que el mercado nos va dando, las rupturas, los soportes, las resistencias, las líneas de tendencia, ir comprimiéndole al mercado para ver hacia dónde se va a dirigir, ¿sí? En las próximas clases vamos a ver sobre todo patrones de continuidad, es decir, nosotros venimos, el mercado viene en una tendencia alcista sobre ciertos soportes, ciertas resistencias, se va formando patrones de continuidad que nos indica que va a seguir en la misma tendencia que viene, no que va a cambiar. Entonces tomamos decisiones en sentido de la tendencia, ¿sí? Eso vamos a ver en la próxima clase. Espero que le haya sido claro esta clase, que hayan comprendido. Como siempre le digo, al costado pueden dejar todas sus preguntas que van a ser respondidas. Es más, yo le dejo como obligación tener que hacer preguntas porque no pueden, es tanta información que se da que es muy difícil comprender todo de uno, así que repitan los videos, hagan consulta, hagan análisis, dibujen los gráficos, que es lo que más le va a ayudar a visualizar estos patrones. Dibújenlo, sáquenle una foto a la pantalla, envíenlo acá a Genesis Company, que nosotros vamos a estar respondiéndoles cada una de sus preguntas. Así que espero que vayan interactuando con los videos y con las clases. Espero sus consultas. Muchas gracias.